A orillas del río Chanca, entre los municipios de Meaño y San Censo, se esconde una ruta que guarda la memoria de un tiempo en que el agua era fuerza, trabajo y vida. Esta es la ruta do Río Chanca, un sendero que nos invita a caminar entre molinos antiguos, bosques frondosos y el murmullo constante del río. Los molinos del río Chanca, hoy silenciosos, fueron durante siglos el corazón de las aldeas cercanas. Molinos de piedra, sencillos, pero ingeniosos, que transformaban el trigo y el maíz en harina gracias al poder del agua. Su funcionamiento era una auténtica danza entre el cauce del río y la mano del molinero. El agua se desviaba por un canal o elevada, impulsaba la rueda, y el movimiento hacía girar las piedras de moler. Cada molino tenía su historia, y su dueño. Algunos pertenecían a familias que los compartían por turnos, otros eran comunales, donde todo el vecindario colaboraba. En las largas esperas, se contaban historias, se cantaba, se tejían redes de comunidad. El molino no era solo un lugar de trabajo, sino también de encuentro. Hoy, al recorrer la ruta, aún se pueden ver muchos de estos molinos restaurados, escondidos entre el verde intenso de la ribera. Algunos se conservan casi intactos, otros, cubiertos por el musgo y las enredaderas, parecen dormidos bajo el tiempo. Pero todos nos hablan de un modo de vida ligado a la tierra y al agua. El sendero sigue el curso del Chanca durante unos 7 kilómetros. Es un camino amable, de dificultad baja, que se adentra en un paisaje donde predominan los alisos, los castaños y los carballos. A lo largo del recorrido, el sonido del agua acompaña cada paso, recordándonos la fuerza tranquila de la naturaleza. La ruta parte de la parroquia de Lores, en Meaño, y asciende suavemente hacia el nacimiento del río, pasando por lugares como Quintans-os-Simes. Por el camino, paneles informativos explican la historia, la flora y la fauna del entorno. También hay áreas de descanso y miradores naturales donde detenerse y disfrutar del silencio. El río Chanca forma parte del alma de esta comarca. Sus aguas no solo movieron molinos, también alimentaron huertas, regaron viñedos y dieron vida a los pueblos que hoy siguen mirando hacia él con respeto. Caminar junto a su cauce es una manera de reconectar con lo esencial, con el ritmo lento, con la memoria del agua y con la historia sencilla de quienes vivieron en armonía con el entorno. Al final del camino, el viajero se queda con una sensación de paz, como si el rumor del río siguiera dentro de uno mismo. Los molinos del Chanca ya no muelen grano, pero aún giran en nuestra imaginación, movidos por el mismo espíritu que los construyó, el deseo de aprovechar la fuerza de la naturaleza sin romper su equilibrio. Así, la ruta do Río Chanca no es solo un paseo por un sendero rural. Es un viaje al pasado, una lección de sostenibilidad y una invitación a escuchar lo que el agua nos cuenta.
que sí.